SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, doble entrega, porque hoy hemos vivido un criptocolapso, el terremoto en las criptomonedas, pero hoy puede haber pasado también lo peor de la inflación. Es Joe Biden hablando de la inflación. Get rid of inflation, but I do think we can. We've already brought down the price of gasoline about $1.20. Diciendo que ya ha caído el precio de la gasolina y que empieza a doblegarse la inflación. The oil companies are really doing the nation a real disservice. Y apuntando a que todavía son necesarios impuestos a las petroleras, pero ese dato y esa reacción, la de ha pasado lo peor, se sustancia hoy en los mercados. La inflación en Estados Unidos queda en el 7,7%. 5 décimas menos que el mes anterior. Esto puede parecer una noticia internacional, pero no puede ser más local. Si ha pasado lo peor, si la Reserva Federal no tiene que seguir subiendo los tipos de interés, si ya no hay que elevar más las hipotecas, eso puede ser un alivio allí y es inmediatamente también un alivio aquí. Así que hoy el dato de inflación americano, el dato de inflación internacional, es un dato con sabor local. Puede haber pasado lo peor y las subidas de tipos de interés pueden empezar a aplanarse. Hoy el dato dice eso, 5 décimas menos que el mes anterior, y hoy el dato en Estados Unidos dice que hemos caído de un 9,1 a un 7,7. De junio a hoy hemos pasado a esta velocidad, a esto, y a partir de aquí la Fed dice que aflojará si La Fed dice que aflojará si la inflación sigue bajando de forma decisiva. De momento ya llevamos meses con esa decisión, así que ¿ha pasado lo peor? Es hoy la gran pregunta y el gran deseo. Jordi Fabrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Porque la caída hoy sí es considerable. Sí, es un 7,7% el dato de inflación en el mes de octubre en Estados Unidos. Ese es el dato. Es un dato que, como dices, es significativamente inferior porque hay que recordar que en Estados Unidos la inflación lleva algunos meses bajando, pero bajaba muy, muy lentamente. El mes anterior, por ejemplo, había bajado solo 1 décima. Siempre bajaba menos de lo que esperaban los expertos. Ahora, hoy, esa situación ha cambiado. La inflación ha bajado 5 décimas en un mes y ha bajado más de lo que esperaban los expertos. 7,7% es el dato de subida de los precios en el mes de octubre en comparación con el año pasado, y esta disminución se explica básicamente porque el precio de la energía se ha moderado con fuerza. Hasta el mes de septiembre la energía costaba un 40% más en Estados Unidos que un año antes. Ahora, con el dato que hemos conocido hoy, la energía cuesta solo un 17% más. Así que ahí está la explicación de esta bajada de la inflación, que no llega de momento del todo a los alimentos, que siguen encareciéndose a un ritmo del 10%, y esa es a día de hoy la principal preocupación. En todo caso, el dato que tenemos hoy sobre la mesa, ese 7,7%, representa que por primera vez la inflación en Estados Unidos baja del 8% desde el mes de marzo. Es un patrón que tiene un sabor muy similar al que hemos vivido en España, donde hemos llegado a tener inflaciones del 10,7% hace apenas 4 meses y hoy estamos en el 7,3%. Hay una caída muy acusada, también con los alimentos pendientes, pero el patrón es muy parecido al que se está viviendo aquí. No tanto en Europa, donde seguimos teniendo todavía cifras del 10,7%, pero Estados Unidos baja, España baja, otros países, los nórdicos, todavía no. Hay una sensación también en la OCDE, en el Fondo Monetario, de que es posible, decía Georgieva. It is very possible. I'm not going to jump ahead of data, but it is very possible that we are peaking. We now see central banks very hayamos visto el pico. Fighting inflation is top priority. Que ya hayamos visto los máximos de inflación que íbamos a ver. Esto tiene un impacto inmediato en nuestras hipotecas. Para empezar, la Reserva Federal a este ritmo ya no tiene que seguir subiendo tipos tan pronunciadamente como lo ha hecho hasta ahora. Las últimas 3 ocasiones ha subido tipos al 0,75 cada vez. Ahora puede hacerlo al 0,5 o incluso todavía menos. Y si eso se hace allí,
Eso se hace también aquí, porque buena parte de la subida del Banco Central Europeo está siendo para empatar con la Fed, para no importar inflación. Como todo lo que pagamos en dólares se encarece, porque se encarece el dólar, hay que subir los tipos para encarecer el euro, para que no se encarezcan demasiado. Si ahora la Fed ya no sube tipos, probablemente el BCE tampoco tenga que subirlos tanto. Las comparaciones son odiosas, no estamos en lo mismo, pero no somos lo mismo, pero, dice Lagarde, ahora mismo esto abre un camino. ¿Cómo será de inesperado y de positivo el dato que el Dow Jones ha abierto hoy con una subida de 800 puntos en una sola jornada? Va a ser el mejor día en las bolsas americanas desde el año 2020. Así que hemos visto el principio del fin. Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano Partners, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Ha pasado lo peor? ¿Es el principio del fin esto? Sí, ha pasado lo peor, es el principio del fin. La inflación sube menos, no es que baje, y lo hace por dos motivos. Primero, por lo que llamamos los efectos base, que por explicarlo de una forma muy sencilla, si un plátano vale 1 euro y sube a 2 euros, la inflación es un 100% la del plátano. Cuando empezamos a comparar el precio del plátano a 2 euros con el precio de un año antes a 2 euros, la inflación pasa a ser un 0. Esos efectos bases es lo que estamos viendo ahora ya en la energía, y está provocando que veamos pues menores niveles de inflación. Y el segundo motivo, recesiones matan a las inflaciones. Y lo que está haciendo la Fed es subir agresivamente tipos para retirar demanda. Y al retirar demanda, pues poco a poco seguirá menorando la inflación. Más o menos estará a mitad de nivel. ¿Podemos esperar a partir de ahora una atenuación en la subida de las hipotecas, de los tipos allí y de las hipotecas aquí tarde o temprano? La situación en Europa es la de Estados Unidos. En Estados Unidos se genera inflación porque hay demasiada demanda, porque circuló muy rápido el dinero. En Europa tenemos inflación por un problema de oferta, ligado a la falta de suministro de gas ruso. Entonces el BCE, yo creo que su principal función ahora es que los europeos nos creamos que van a luchar contra la inflación. Los europeos esperamos un 7% de inflación el año que viene. Esto es intolerable desde el punto de vista del BCE. Entonces, si tengo que hacer un pronóstico, yo creo que no va a atenuar la subida del BCE. Van a seguir subiéndolo hasta el 3%, mientras los europeos no creamos que van a controlar la inflación. Hoy le pido que no se retire. Decía, la noticia ha sido tan sorprendente y tan buena que por inesperada ha disparado a la bolsa americana. El Dow Jones, el índice de referencia allí, ha abierto ganando 800 puntos de una tacada. Es la mejor jornada prácticamente desde el año 2020. Significa subir 3,1%. Pero es que a esta hora el Standard & Poor's, que mide a las 500 grandes compañías de Estados Unidos, está subiendo casi un 5%, un 4,7% ahora mismo. Y el Nasdaq está ganando un 6,5%. Las magnitudes que estamos viendo, insisto, no son las normales en esos índices. Ha habido un efecto champán muy importante allí y aquí. Pablo Anzola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Y aquí esto ha cogido con el mercado casi cerrado, pero todavía lo ha cotizado. Sí, ha sido una jornada también de entusiasmo dentro del IBEX, que empezaba la sesión en rojo, pero ha terminado ganando un 1,1%, agarrando los 8.100 puntos. Un 8,5% se anota a Solaria, es la cotizada que más sube. Las inmobiliarias se quedan también en la parte alta de la tabla. Y en el lado de las pérdidas se quedan hoy solo los grandes bancos ante la expectativa de que se contenga ese ritmo en la subida de tipos. CaixaBank, Santander o Sabadell pierden hoy más de un 2%. Ignacio de la Torre, Arcano Partners. ¿Y ahora qué? ¿Ahora podemos esperar una recesión que sea liviana en Estados Unidos, quizás evitarla aquí en Europa? A ver, la recesión va a llegar tanto en Estados Unidos a partir de enero como en Europa, que ha empezado ya en octubre. Va a ser una recesión liviana, como bien menciona, una recesión técnica, una recesión en la que sube un poquito el desempleo, pero los bancos van a seguir prestando. Por lo tanto, la caída de PIB será limitada, nada que ver con la gran recesión de 2009. Y es normal que tengamos una pequeña recesión cuando los precios suben más que los sueldos. Nuestra capacidad de consumo se resiente. ¿Qué ocurre? Que si los sueldos suben que viene un 5%, son estimados del Banco Central, y la inflación se va el año que viene al 4,5%, pues hacia verano nuestros sueldos empezarán a subir más que las inflaciones y volveremos a tener capacidad positiva de consumo. Eso hará que las economías vayan de menos a más el año que viene. Pues Ignacio de la Torre, economista jefe de Arcano Partners, gracias por estar esta noche aquí en la SER. Un abrazo. Un placer, un abrazo. Y en estos momentos está la gran esperanza. Hoy Biden
comentaba, esta es ahora la gran expectativa, que quizás en materia de inflación... But what I can't do is I can't guarantee that we're going to be able to get rid of inflation, but I do think seamos capaces de librarnos de la inflación, que quizás haya comenzado a pasar lo peor. Hora 25 de los negocios. Cadena SER. FTX is a marketplace for reimagining your financial reality. And we're inviting y esta es la otra noticia del día, y menuda sacudida la otra noticia del día. Hay un cripto colapso, hay un cripterremoto. FTX, este anuncio, una de las grandes plataformas de compra y venta de Bitcoin, de criptomonedas, se ha quedado sin dinero. Access, equity, possibility. This is the future. Este es el futuro, anunciaba FTX. El presente es que la compañía no tiene dinero para pagar a quienes están retirando sus monedas virtuales, así que está literalmente seca y necesita al menos 4.500 millones de dólares. Las estimaciones dicen probablemente más, probablemente hasta 8.000. Así que hay quien tiene sus ahorros atrapados ahí dentro y no puede sacarlos. FTX está literalmente con una crisis de liquidez o con una quiebra. Escojan ustedes. Pero lo peor es que quien la iba a rescatar, otra de las grandes plataformas, Binance, ha acudido al rescate. Ha visto los libros de contabilidad y ha salido corriendo. Ha dicho que no se presta a ese rescate porque existen cosas que escapan a su control. La contabilidad no está clara. Así que hoy, en noviembre, ocurre exactamente lo que se negaba en septiembre. Porque en septiembre FTX decía... Do you still have enough cash if you needed to do another bailout? ¿Tienen ustedes dinero para, incluso si es necesario, volver a devolver el dinero a los clientes? Sí, decía, por supuesto. Lo cierto es que no, lo cierto es que ahora mismo falta dinero para devolver a los clientes y hay 4.500 millones atrapados, si no son los 8.000 que estiman los bancos que están financiando esa operación. Ha habido un criptocolapso y ha habido un cripterremoto. Con esto, Pablo Anzola, las criptomonedas se han desplomado y el Bitcoin pierde ya casi el 75% del valor que llegó a tener. Sí, parece que la caída de FTX ha asustado a los que apuestan por las cripto. Bitcoin, la criptomoneda de mayor capitalización, ha caído en los últimos 5 días casi un 20%, cotiza hoy en el entorno de los $17.500. Si hace justo un año, cuando tocaba su máximo histórico, la criptomoneda se intercambiaba a más de 52.000, es decir, ha perdido un 70% de su valor en apenas 12 meses. En la misma línea siguen otras criptomonedas como Ethereum, que desde que arrancó la semana ha perdido también un 19% de su valor, y muy ilustrativo, por ejemplo, es ver lo que pasa con otro de los valores clave en esta historia, el FTT, el token propio de la compañía FTX, que ahora colapsa, es su propia moneda de cambio. Pues ese token ha pasado de cotizar en los $60 hace un año a moverse hasta ahora por debajo de los 12 veces menos. ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué está pasando? Muchas cosas, pero sobre todo que quienes dijeron esto no tiene un activo detrás, cuidado, hay un alto riesgo, acertaban. Después de enormes campañas millonarias de publicidad para captar ahorros, en ocasiones, de gente sin formación suficiente para invertir en criptomonedas. Lo cierto es que las campañas publicitarias han sido extraordinarias. La última era esta, la que Gisele Bündchen, quien llegó a invertir aquí, la modelo, hablaba con... Can I talk to you about something? Hablaba con Tom Brady, Not bad. This ganador 7 veces de la Super Bowl, y decían esto: ¿puedo hablar contigo? ¿Puedo hablar contigo de algo importante? Me quedan 10 años, contestaba él. No, algo realmente importante, invertir en Bitcoin. How dare you call this number? Y a partir de ahí, Brady descolgaba el teléfono y a la supermodelo y al superganador de la Super Bowl se sumaban Stephen Curry, NBA, Hey Arthur, I quit. y Sam Carson, y los actores Larry David y absolutamente todo Hollywood. T-Bone, is it the downstairs toilet again?
Y todo el mundo del rap, T-Bone incluido. Are you in? I'm in. All right, this last one might be tough. Todos con esa frase, I'm in. La jugada y la publicidad era tan cara que Tom Brady, que había cambiado de equipo, se encontraba llamando por teléfono a sus antiguos jefes y se prestaban a esta publicidad también. Believe I'm in, but still hate you. Understood. Take care. Best of the family. Is he in? Yep. Did he say he hates you? He did. Even on the phone, that guy sounds handsome. Incluso al teléfono sonaba guapo Tom Brady. Esa campaña y esa publicidad ha sido tan arrolladora que ha captado millones de inversión. Pero ¿qué ha pasado y qué ha cambiado ahora? Primero y fundamental, que han subido los tipos de interés y que la rentabilidad del dinero ha vuelto a donde estaba más segura. Ya no es necesario invertir en activos de alto riesgo como las criptomonedas. Basta con poner el dinero en deuda americana, que cada día paga más y cada día es más estable. Así que ocurría lo que FTX temía. Many spaces, right? Like, I mean, Nasdaq's down, what, like 40% or something like that? FTX dice ahora, bueno, todo el mundo está sufriendo, también ha caído el Nasdaq. Lo cierto es que no todo el mundo está perdiendo el 75% de su valor. Subieron los tipos y el dinero volvió a sus cauces habituales. Y además subió la luz y se hizo mucho más caro minar estas criptomonedas. Y el resultado ha sido una caída del 22% del valor del Bitcoin en 3 días y del 75% del Bitcoin desde que tocó máximos. Y el resultado ha sido 8.000 millones atrapados entre dinero de grandes famosos, pero también de grandes incautos, que se dejaron arrastrar por discursos, por marketing y por actos como el que vivimos en Madrid. Y ahora, ¿qué nos espera? El evento donde todos van a salir ganando. Van a conocer más, van a invertir más, se van a enriquecer más, donde además todos se van a llevar una sorpresa muy especial. Efectivamente, todos se han llevado una sorpresa especial, también ellos, quienes decían esto desafía a la gravedad. Y ahora en el aire, en manos de la gravedad, quedan también las publicidades de estadios. It's a done deal. The AAA will now be called FTX Arena. Well, today we're speaking with the founder and the CEO of the cryptocurrency exchange. Que llegaron a cambiar nombres de estadios, que llegaron a anunciarse en la Super Bowl con los anuncios más caros de la historia. I call it the wheel. I don't think so. What does it do? Y ahora, sobre todo, con un cambio regulatorio, porque tanto la SEC en Estados Unidos como la CNMV aquí en España han comenzado a advertir y a perseguir a quienes captan estos dineros. Last thing that I'll say is if you look at what precipitated some of the 2008 financial crisis, you saw a number of bilateral bespoke, Este era el testimonio de los responsables de FTX ante el Congreso americano. Aquí en casa, Hernández de Cos, el propio gobernador del Banco de España, advertía sobre el riesgo de las criptomonedas. Los riesgos son reales. De momento, la magnitud del mercado no es tal para que sea de carácter sistémico, pero precisamente es el momento de intervenir, de actuar para... Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. ¿Qué tenemos aquí cuando una de las grandes plataformas no es rescatada ni siquiera por quien se beneficiaría de esa integración? ¿Qué tenemos? Pues efectivamente el colapso de las plataformas, yo diría que es el tercer eslabón de una caída secuencial que todavía puede llevar bastante tiempo. El primero fue la pérdida de valor de unas criptomonedas absolutamente hinchadas en una dinámica especulativa. La segunda fue la caída de algunas divisas teóricamente estables en el episodio de Luna Terra de hace unos meses. Y ahora lo que tenemos es que una de las principales plataformas, la tercera plataforma, se viene para abajo, y cuando uno puede llegar a creer que tiene una criptomoneda que es más o menos estable, pues ve que su valor se hunde por unas ventas forzadas, que hay un riesgo de contrapartida, que uno puede tener unas criptodivisas, pero si la plataforma en la que están depositadas quiebra, puede perder su dinero, y que no hay rescate, no hay posibilidad de que otras plataformas se hagan con este tipo de participantes tan débiles. Uh-huh. ¿Y a partir de aquí qué? A partir de aquí, quien tiene el dinero ahí dentro ha perdido su dinero. Ha perdido su dinero.
pues como todos los activos de riesgo, esta misma tarde lo hemos visto, cuando rebotan las bolsas, rebotan los bonos después del dato de inflación, pues hay un respiro en las criptomonedas, pero episodios como estos lo que hacen es que haya todavía más recelo de los inversores institucionales, que si alguien estaba esperando a que esto se adaptara como una moneda de curso corriente en transacciones económicas y financieras, pues es algo que queda más atrás y queda el siguiente paso de la presión regulatoria, y es que quizás a estas plataformas se les acabe exigiendo también una base de reservas como a los bancos o un fondo de garantía de depósitos como a los bancos. Los que defienden la existencia y la supervivencia de la divisa dicen esto va a rebotar, esto va a seguir. ¿Esto va a rebotar o eso es, en fin, vudú, eso es rezo? No, puede rebota coyunturalmente con el resto de activos de riesgo. Si los tipos de interés llegaran a bajar el año que viene, pues también podrían tener algo de respiro, pero su valor intrínseco pues sigue siendo próximo a cero y por lo tanto este es un proceso de ajuste que llevará tiempo, pero que todavía muy probablemente no ha terminado. Las criptomonedas fueron la gran esperanza. ¿Quedan como un activo de riesgo o todavía tienen recorrido y curso de aquí en adelante? No, quedan como un activo absolutamente especulativo. No se puede afirmar que es una reserva de valor. No es una protección en tiempos de inestabilidad, más inestabilidad económica, financiera, geopolítica que ahora es difícil imaginar, y las criptomonedas se han ido para abajo. Así que es un activo especulativo para un nicho cada vez más reducido de inversores. Pues hoy el último cripterremoto. Roberto Scholtes, jefe de estrategia de Singular Bank, gracias por estar aquí en La SER. Un abrazo. Muchas gracias. Y ahora muchísima gente pendiente de si puede sacar de allí su dinero. A ver, realmente perder es que pierdes cuando vuelves a cambiarlo a euros. Trading yo he perdido 4 cifras en minutos y pues bueno. ¿Cuánto dinero has llegado a perder? 500 euros. La gente realmente lo que quiere la CNV y toda esta gente, yo creo que es como centralizar todo, que no lleguemos a más educación, a más información y todo eso. Por eso la CNMV no quiere que esto salga adelante. Creo que está muy bien que informen, pero que informen correctamente. Yo pienso que está probablemente la regulación es el siguiente capítulo, poner coto regulatorio a lo que no ha tenido coto financiero ninguno. Apoyando a ello lo comprendemos, pero no lo tachéis. Lo de siempre, poniendo pegas. Viene a decir este tipo de cosas porque no les conviene, porque quieren tener a todo el mundo Hora atado. 25 de los negocios. Hoy, cripto colapso, el último cripterremoto. El día en que la inflación puede haber empezado a menguar, en el que puede haber pasado lo peor. Hora 25 de los negocios, seguimos. Suscríbete a Hora 25 de los negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Cadena SER. La radio.